Listo. Muy bien. Para comenzar, pues, la estructura ya más o menos la conocen según lo que habíamos dado en la guía anterior. Dentro del proyecto vamos a tener varias carpetas. En ellas pues está la carpeta app, la cual va a contener pues, pues en la escuela en la que nosotros nos vamos a concentrar van a ser la carpeta HTTP, en donde se encuentran o en donde se van a encontrar todos los controladores y en la misma carpeta app, en la parte externa, pues vamos a tener entonces todos los modelos. Él ya viene por defecto con un modelo para usuario. Y pues la idea es aquí poder crear los demás modelos que vamos nosotros a utilizar. ¿Sí? Otra carpeta que vamos a utilizar sería entonces la de Database. En ella se encuentran tres carpetas. Se encuentran los factories, las migraciones y los SIT. Todas tres las vamos a utilizar. Con las migraciones pues nos vamos a encargar de crear las tablas que van a estar en nuestra base de datos, que son exactamente como van a llegar hacia, pues, valga la redundancia, de la base de datos. Vamos a crear los factories, que prácticamente en español serían las fábricas. En esta vamos a nosotros a crear cada una de las instancias que va a tener nuestras tablas. Y con los sets, pues vamos a utilizar esa fábrica para poder enviar esa información a la base de datos. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe, es que acaba de ingresar. ¿Qué no escuchaste? ¿Qué estaba explicando, profe? Pues en este momento Eh, estoy explicando la estructura, ¿no? vale. ¿Y ese programa que está utilizando, cuál es, profe? Este programa se llama Visual Studio Code. Mm, ya, profe. No necesariamente tienen que utilizar este, solo pues que este ya para proyectos que son más extensos, por decirlo de una forma, pues es como más fácil de utilizar. Pero pues no están obligados a utilizarlo. ¿Listo? Pues venía diciendo, dentro de la carpeta A, pues vamos nosotros a utilizar los modelos. Por defecto ya viene unos que se llama user. No, bueno, profe, entiendo. ¿Cómo? Bien, vamos a utilizar entonces eh, los modelos, los cuales van a estar dentro de la carpeta app, y vamos a utilizar los controladores que se van a encontrar dentro de la carpeta de HTTP en la carpeta de controller. Por defecto, pues él ya viene con el controlador base con el cual vamos a trabajar todos. Y pues al momento de que vayamos creando cada controlador, pues todos se van a ir creando aquí, pues eso lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Vamos a utilizar entonces, como había mencionado, en la carpeta database, las tres opciones que nos dan acá, que serían las migraciones, los factories y los SIT. Las migraciones que son para crear la estructura de nuestra base de datos, los factories que son para crear cada una de las instancias que vamos a necesitar nosotros eh, para enviar a la base de datos. Y los SID, que es el que va a hacer el trabajo como tal de utilizar esas fábricas y conectarlas hacia la base de datos. ¿Listo? Vamos a utilizar eh, las rutas. Aquí pues nos vamos a enfocar principalmente en las rutas web, aunque también existen las rutas de API, pues que estas son para poder crear consultas que pueden ser accedidas desde cualquier otro lado. Pues, por ejemplo, como para utilizar en una aplicación móvil o, pues, o desde otras páginas web. Bien. Dentro de el archivo web,
Pues aquí es en donde nosotros vamos a crear todas las rutas que van a ser accesibles para nosotros desde el navegador o pues desde cualquier parte pues, que nosotros queramos encontrar o u obtener alguna consulta desde nuestro proyecto. Bien, otro archivo que vamos a utilizar sería el .emp, que es con el que vamos a comenzar. En este archivo, este sería un archivo de configuración. Aquí pues nosotros le vamos a dar todo. Aquí vamos a darle todo lo que tenga que ver con la configuración hacia nuestro proyecto. Muy bien. Bien. Vamos a comenzar. Lo primero, tenemos que configurar nuestra base de datos, la conexión que vamos a tener hacia nuestra base de datos. Entonces, aquí dentro del archivo .emp, nos vamos a ubicar en donde están las etiquetas que comienzan con db, y en ellas pues está la conexión hacia la base de datos. Vamos a dejarla en MySQL, el host, en este momento lo vamos a dejar en el localhost o el 27.0.0.1. El puerto de MySQL sería el 3306. Y pues vamos a crear entonces una base de datos. Bien, entonces voy a irme a ver, localhost php myadmin. Muy bien, voy a crear una nueva base de datos y vamos a llamar a esta PSI Laravel. Listo, y ese nombre es el que vamos a utilizar acá entonces. PSI Laravel. Colocamos el nombre del usuario que estemos, al que tengamos nosotros. El de ustedes sería root y sin contraseña si están utilizando MySQL, y pues si están utilizando Postgres, pues el usuario Postgres y la contraseña que le hayan asignado. Pero pues yo creo que podemos trabajar muy bien con MySQL acá. User Yeka. Y listo. Esta sería la configuración que tendría yo para conectarme hacia mi base de datos, conociendo ya que la base de datos existe, se llama PSI Laravel. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a conocer algunos de los comandos que vamos a utilizar aquí en PHP. ¿Quién me recuerda cuál era la interfaz de línea de comando que se utiliza en Laravel? Para crear un nuevo proyecto. No. ¿O qué quiere hacer, profe? Quiero listar, quiero listar cuáles son las opciones con las que puedo trabajar en Laravel. Para ello se utiliza la interfaz de línea de comando que ya viene predeterminada para Laravel. ¿Cuál es?
Ah, con server, creo que es. No, lo que va antes de server. Ese server es para correr el proyecto. Mm, ¿Nadie? Pues yo me acuerdo, yo sé dónde está, pero como tal la línea completa no. Son dos palabras. CD. A ver, sería PHP. ¿Cuál sería la segunda? Artisan, algo así. CD, PHP, CD, ¿no? PHP Artisan. Ah, ¿Listo? Si nosotros corremos aquí solamente así, PHP Artisan, vamos a expandir esto. Es lo que nos va a botar aquí, pues es una serie de opciones que nosotros tenemos para trabajar con Laravel. Pues, nosotros no la vamos a utilizar todas, pero pues vamos a ver cuáles vamos a utilizar nosotros. Podríamos utilizar este seed para lo que les había dicho con acá perdón, la carpeta de seed. Lo que nosotros hagamos en seed, pues lo podemos correr con este comando, php artisan, siempre anticipándolo. Esto sí se los voy a repetir a cada rato. Cada vez que vayamos a utilizar cualquiera de estos comandos, se le debe anteponer siempre la interfaz que es PHP Artisan. ¿Listo? De los make vamos a utilizar varios. Vamos a utilizar, a ver, ¿dónde está? Aquí está el make model. Sería uno, que con este va a ser como vamos a crear nosotros nuestros archivos modelos, que van a ser los que van a estar conectados con los datos que van a estar en nuestra base de datos. Y vamos a utilizar también el make controller, que con este vamos a crear nosotros nuestros controladores. Podríamos utilizar también los que son los factories, aunque pues con el archivo que ya viene de prueba dentro de esta carpeta, pues podemos nosotros trabajar. Y está también el make center, de igual manera. Podemos utilizarlo, pero pues con este archivo que tenemos aquí, pues es suficiente. Vamos a utilizar también el migrate. Con este, pues nosotros podemos realizar todas las migraciones que tengamos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos este, pues digamos este ejemplo, aquí pues este ya viene por defecto aquí. Entonces aquí lo que se estaría diciendo es que se va a hacer una migración hacia una tabla que se va a llamar users y que esta va a tener los campos de un ID, un nombre, un email que va a ser único, la verificación de un email que puede ser nulo, un password, un token de verificación y los timestamp que serían prácticamente para que le coloque la fecha de creación y la fecha de actualización en la que se está haciendo la creación o actualización de cada uno de las instancias que tengamos en nuestra base de datos. Bien. Eso sería entonces con el migrate, pues entre ellas están varias opciones para migrar. Está el fresh, el install, el refresh, el reset, rollback y el status. Pues nosotros vamos a utilizar, puede ser el refresh y el fresh posiblemente, eh, pues en variadas ocasiones cuando pues hagamos algunos cambios en nuestras bases de datos. Bien. Profesor, una pregunta, ¿cómo le digo? Bueno, esa parte que se está moviendo abajo, ¿en cualquier programa aparece o necesariamente se tiene que abrir desde el símbolo? ¿Qué cosa? Lo de Lo de la PHP. terminal. Se refiere al terminal, sí. Ah, listo, el terminal, pues a ustedes les tocaría abrir o el CMD o pues tener aquí este mismo programa. Pues que hasta donde tengo entendido el editor de Sublime Text, ese sí no tiene esta opción.
Pues, creo que hay otros editores que sí la tienen. Pues digamos el de Sublime Text, pues tiene la opción acá arriba en el menú de arriba, tiene la opción de terminal y crear un nuevo terminal. Y pues tiene pues, varias opciones para trabajar con él. Pero pues se haría exactamente lo mismo trabajando con el CMD desde afuera. ¿Sí? Ah, listo. Bien. Después de las migraciones, vamos a utilizar este para confirmar cuáles son las rutas que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Y pues prácticamente esas serían como las principales opciones de este listado que vamos nosotros a utilizar. Por ejemplo, pues puedo utilizar directamente esta última que hablamos. Sería entonces anticipando siempre PHP Artisan. Y le voy a decir route list. Le doy enter. Y para este momento pues existen dos rutas. La primera sería una ruta raíz que pertenece a las rutas de web del archivo web. Si nosotros nos vamos a la carpeta rutas e ingresamos, perdón, al archivo web, bajemos esto, pues vamos a tener aquí una ruta que va a ser de tipo get. Acá mismo nos lo debe estar diciendo, la ruta es de tipo get, va a estar en la raíz y lo que va a hacer es mostrarnos una vista que se va a llamar bienvenidos. Bien, esta vista de bienvenido se encuentra dentro de Resource, Views, y aquí está la ruta. Se llama bienvenido en inglés. Y pues la extensión de este archivo sería .blade.php. Esto pues ya lo habíamos mencionado en la guía anterior. Y bien, listo. Entonces, esta sería la ruta que tendríamos en nuestro archivo web, que es la que nos está mostrando aquí. Esta otra ruta que tenemos aquí sería API User, que dice que pues, está en el archivo User. Podemos irnos a la ruta de API. Y pues en esta tendríamos aquí una ruta. Aquí con middleware se está utilizando como para decirle a qué está restringido esta ruta. Pues esto pues por ahora todavía no lo vamos a utilizar. Aquí se le está diciendo que es de tipo get, que pues exactamente lo que nos está diciendo acá al momento que nosotros lo listamos. Que la ruta va a ser user. Y que al momento de hacer eso, pues vamos a tener una función que va a obtener una respuesta para user, y pues eso va a ser lo que nos va a retornar. ¿Listo? Bien, pues esto ya lo iremos trabajando más adelante pues para irlo asimilando de mejor forma. En este momento, si nosotros corremos entonces PHP Artisan Server, pues él aquí nos va a generar este link, pues prácticamente nos va a trabajar de forma local por el puerto 8000, si está disponible. Y si accedemos a la raíz, pues él nos va a mandar a la pantalla de bienvenido. Prácticamente en este momento él está accediendo por medio de esta ruta que tenemos aquí, que sería prácticamente la que tengamos acá en este momento. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a comenzar con todo lo que tenemos que hacer nosotros hacia nuestra base de datos. Comenzaremos, puede ser con la tabla de estudiante. Entonces, para ello,
pues si miramos el listado de opciones que tenemos, vamos a utilizar aquí comencemos con el modelo. Entonces vamos a crear entonces un make model. Para ello, pues voy a primero a cancelar la ejecución del server y voy a utilizar o voy a anticipar primero el PHP Artisan y vamos a construir un modelo. Entonces, después de decirle make model, le vamos a decir el nombre del modelo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a utilizar sí, estudiante. Aquí pues hay algo que toca tener en cuenta y esto sí no se les puede olvidar al momento de trabajar acá con Laravel. Los modelos se deben crear en singular y las migraciones que se van a asociar a estos modelos deben estar en plural. Pues esta es una regla, pues hay muchas más que pues las iremos dando en el transcurso del corte. Pero entonces la idea sí sería que fueran anotando todas estas para que no se les vaya olvidando. ¿Listo? Les recuerdo, los modelos deben ir en singular y las migraciones tienen que ir en plural. Bien. Listo, entonces estamos escribiendo PHP Artisan Make Model estudiante en singular con mayúscula, pues ya eso ya es por sintaxis. En minúscula también funcionaría, pero pues ya como les digo, por sintaxis, pues es mejor dejarlo en mayúscula. Aquí, pues, para no tener que correr otra línea en la cual tengamos nosotros que crear una migración, pues Laravel nos facilita una ayuda que sería -m. Con esto le estamos diciendo que asocie una migración a este modelo. ¿Listo? Si corremos esto, doy Enter. Listo, ahí terminó de correr. Pues aquí sí pueden notar, creo, también la migración. La migración, perdón, a la migración le pone la fecha junto con la hora en la que fue creado. Le pone el nombre create, ya según su formato. Le pone estudiantes, perdón, en plural, que pues ya como les digo, esa ya es la sintaxis que él acepta. Si esa se crea en singular, pues él como tal no va a reconocer esa migración. Y pues al final le coloca el tablet. Al momento, pues si nosotros entramos, digamos, a esa migración, pues él nos entrega como una estructura básica. Él nos dice, pues listo, se va a crear a partir de un esquema una tabla que se va a llamar estudiantes y que para este momento lo único que va a tener va a ser un identificador y un time stop, que como les dije, pues son unas fechas. Y pues el modelo que se creó dentro de la carpeta app que se llama estudiante. ¿Listo? Y esta pues sería la estructura básica que tendría. Ahora, vamos nosotros a crear nuestra estructura para la tabla de estudiante. Lo primero, pues vamos a decirle aquí al modelo, utilizando una función que se llama fillable. Y pues este atributo, fillable, que es de tipo protegido, sería protected. Fillable igual a, y vamos a abrir corchetes, y dentro de este vamos nosotros a ingresar cuáles van a ser los datos que van a estar en nuestra base de datos. Entonces la idea de aquí es colocar cuáles son esos datos que nosotros o a los cuales nosotros vamos a tener el acceso. Es decir, aquí en Fillable, pues, si digamos estamos hablando algo, por ejemplo, como el de usuario, déjenme les confirmo acá.
Aquí tenemos el fillable, tenemos el nombre, el email y tenemos un password, que son pues los datos a los que nosotros tendríamos acceso, pero pues digamos también existe otro atributo que se llama hidden, pues, este sería para ocultar, y sería entonces digamos el password y el remember token, o pues un token para recordar la contraseña. Y pues la idea con estos dos atributos es que, listo, yo puedo acceder a nombre, email y password, pero si yo hago una consulta hacia usuario, pues en la respuesta no va a estar ni el password ni el remember token. ¿Sí? Pues como tal, el hidden no lo vamos a utilizar acá en esta de estudiante, pues acá no tenemos nada que tengamos que ocultar. Listo, entonces pues aquí vamos a empezar con, por ejemplo, el campo de ID. Aquí pues sí es obligatorio que sea ID el identificador de la tabla. Esa es otra regla. Pro- Voy a colocar Profe, acá. filable no tiene que ir con el signo peso. ¿Cómo? Es correcto. Sí. Ahí sí se me había olvidado. Gracias. Bien. Continúo entonces. Voy a colocar aquí ID, nombre, apellido. Pues voy a agregar algunos campos más que en lo que hemos estado trabajando habitualmente como para dar a entender más la estructura que tenemos acá en Laravel. ¿Listo? Entonces, digamos, voy a agregar aquí teléfono. Agreguemos un email. El género. Una dirección. Y una fecha de nacimiento que voy a llamar, digamos, nacimiento. ¿Listo? Esta sería como la estructura principal de lo que vamos a tener nosotros en nuestra tabla de estudiantes. Pero con esto no estamos como tal creando pues creando la estructura de nuestra tabla, sino que estamos creando la estructura del modelo al cual nosotros vamos a acceder. Ahora sí, vamos a crear la estructura de nuestra tabla. Eso sería entonces en la migración dentro de database. Entonces nos vamos al archivo que se creó de migración al momento en que nosotros corrimos el comando. Y aquí pues vamos a ingresarle los mismos campos que hemos agregado allá. Entonces pues ya vienen por default con el ID. Ahora pues agreguemos el nombre. De igual manera, pues entonces aquí sería table. Punto. Aquí se utilizaría el tipo string. Y entre comillas se colocaría el nombre del campo que se va a utilizar. Por ejemplo, pues el siguiente campo que sería nombre. ¿Listo? De igual manera, pues podemos seguir utilizando los otros. Entonces, pues voy a copiar esto. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces más. Entonces, listo. El segundo sería apellido. Profe, una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, ahí en la creación tiene ID y en la guía parece que tenga big increments, o sea, el ID? Ah, listo. No, pues eso es por versiones del Laravel. Pues la base que utilicé yo para crear la guía fue con otra versión del Laravel, pero pues prácticamente con ambas se está diciendo exactamente lo mismo. Ah, listo, profe, yo pensé que tenía algo que ver o cambiaba la estructura o algo así. No, eso ya es, pues como les digo, por versiones del Laravel. Pues esa era como
la forma en la que se le daba el identificador antes. Ahí lo único que se le estaba diciendo era que estaba creando un campo que era ID y que era autoincremental, que pues podía llegar a ser valores muy grandes. ¿Listo? Bien. Después del apellido vendría el teléfono. Después del teléfono, un email. Después del email, un género. Después de género, una dirección. Y por último, iría una fecha de nacimiento. Aquí, pues si mal no recuerdo, está la opción que se llama Date. Y con esta, pues le decimos que el campo que se está creando va a ser para una fecha. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe, profe, cuando uno le manda los datos a la base de datos, se lo tiene que mandar también con los mismos parámetros. O sea, usted le está mandando el apellido, el email, que antes no estaba. Cuando usted lo mande, no se guardará, ¿cierto? Y no habrá ningún problema, porque dirá, no, esto no se encuentra en la base de datos. No te estoy entendiendo. O sea, en la base de datos nosotros solamente tenemos el nombre, el código, el teléfono, el género y la dirección, pero no tenemos el email y el apellido. Y nosotros se lo vamos a enviar a la base de datos, ¿cierto? O sea, todos esos campos se los vamos a enviar a la base de datos. Sí, aquí se van a ir a la base de datos, pero recuerda que yo creé una nueva base de datos en blanco. ¿Sí? En este momento, esta es la nueva base de datos, se llama PSI Laravel. Va a ser una base de datos en blanco. La idea desde acá, desde Laravel, es que a partir de este esquema que tenemos aquí en la migración, el mismo Laravel va a hacer la creación de esas tablas. O sea, él mismo va a crear una tabla estudiante que va a tener los campos ID, nombre, apellido, teléfono, email, género, dirección y nacimiento. Ah, listo, ¿Sí? listo, me lo aclaró Si todo. quieres, pues, eso era lo que íbamos a hacer ahora en este momento. Entonces, para este momento, pues voy a guardar aquí esta de estudiante y voy a guardar el archivo de la migración. ¿Listo? Ahora, como habíamos dicho antes, tenemos la opción acá de los migrate. Vamos a utilizar uno. Entonces voy a decirle aquí solamente, como siempre, PHP Artisan. Y voy a utilizar solamente aquí migrate. ¿Listo? No le voy a anteponer nada para que solamente haga la migración. Y aquí, pues, hizo estas 3 migraciones que están aquí. Pues las 2 primeras son las que vienen por defecto. Una para usuario, otra para algunas fallas de trabajos, para guardarla como para tener un registro de fallas. Y la última, pues la que nosotros hemos creado, que sería la de estudiantes. ¿Listo? Si nosotros en este momento nos vamos a nuestra base de datos, voy a recargar esto. Pues aquí podemos ver entonces 4 tablas que él ha creado. Él creó la tabla de users, la tabla de file jobs, de fallas de trabajo, y creó la tabla de estudiantes, que fue la que nosotros le dijimos que creara. También creó una tabla que llama migración, que esta lo que hace es como mantener un registro de cuáles son las migraciones que él ya ha hecho. Y pues con esto pues él puede como mantener un control de todas las migraciones. Bien, si ingresamos
a la tabla de estudiantes, vamos a la estructura, pues aquí él crea, aquí él creó, perdón, cada uno de los campos que nosotros le dijimos en nuestra migración. Entonces aquí está el ID.